Buenas, buenas. En el país donde estés, en la ciudad, en el pueblo donde tú estés, que el Señor esté contigo, que Dios te bendiga. Tenemos aquí un fondo musical de unos himnos en portugués muy preciosos. Yo viví muchos años en Brasil. Qué bonito. Para seguir el ejemplo de Daniel, qué hermoso, un hombre intachable. Pero para continuar con nuestro tema, madres embarazadas endemoniadas, hipnotizadas, vamos a elevar primero una oración a nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por habernos traído hasta aquí. Hay muchísimo más, Señor, que desmenuzar acerca de la verdad desnuda en cuanto a la televisión y a lo que el enemigo tuyo, Señor, y el enemigo mío y el enemigo nuestro está haciendo y cuáles son los objetivos finales al estar haciendo todo esto a través de la televisión. Señor, ya que estamos hablando de este tema y el enemigo no está nada contento, suplico, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor Jehová, reprendas a estos demonios de este lugar y de los lugares donde están siendo vistas estas filmaciones. Perdona nuestros pecados, gracias por tu amor, por la esperanza, Señor, de la salvación, y prepáranos, Señor, para el regreso de Jesús, apartándonos de todo aquello que pueda contaminar o profanar o corromper o ensuciar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, estamos hablando de consecuencias eternas de estas conferencias. Que lo hagas, Señor, con la sencillez, con la humildad y el amor de Jesús. Por favor, ayúdame. Muy bien, repetimos que en Daniel 2, 44, 45, cuando la roca desmenuza los dedos y los pies y desmenuza los dedos y los pies de barro y de hierro, que era una mezcla que no se podía mezclar, y las piernas, en realidad en el texto original, en Daniel 2, se habla de las pantorrillas, de la rodilla hacia abajo, que eran de hierro, y de la rodilla hacia arriba los muslos y el vientre eran de bronce, solamente el pecho y los brazos de plata y la cabeza de oro. En Daniel capítulo 2 se especifica detalladamente así. Bueno, esa es solamente una impresión. Cuando esa roca desmenuza todos esos elementos, el texto dice que acaba entonces con todos los reinos mundiales, si estamos en ese momento y estamos esperando ese acontecimiento. Y acaba y desmenuza y despedaza todos los poderosos que hay en ese momento. Reyes, príncipes, primeros ministros, presidentes, gobiernos poderosos, todo eso es desmenuzado. Y dice que no quedó ni rastro de ellos, se acabó todo eso. Pero en su lugar Jesús establece su reino eterno. Esta es una profecía, la roca que golpea los pies de la imagen y la desmenuza toda, es una profecía de la segunda venida de Jesús. Y estamos más cerca que nunca. Alístate, Jesús vuelve, Jesús retorna a la tierra. He aquí que viene con las nubes, nubes de ángeles, y todo ojo lo verá. Y aquí, Apocalipsis 14:7, temed a Dios, respetad a Dios, temor a Dios, respeto y temor, y dadle gloria. Tenemos que glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado, y allá llegaremos a la explicación detallada. El objetivo es que te prepares para la crisis final. Muchos eventos ocurrirán dentro del periodo de la crisis final. Tenemos la persecución, tenemos leyes donde no podrás comprar ni vender a menos que tengas una marca. Tendremos el derramamiento de 7 plagas, pero también tendremos el derramamiento del Espíritu Santo. Tendremos el tiempo de angustia,
y hay una cantidad de eventos catastróficos, maremotos, tsunamis, terremotos. Las 7 plagas van a destruir por lo menos casi o alrededor de una tercera parte del planeta. Y la televisión está entreteniendo a la gente para que no se preocupe por esos eventos finales, para que ni siquiera crea que ellos vienen, que están ahí a las puertas. Entonces vamos a continuar desmenuzando, quitándole la máscara a Satanás con su programación televisada, en su enorme mayoría, casi toda ella. Mujeres gestantes hipnotizadas. Pregunta: si la gestante, si la madre embarazada es consciente de estas claras advertencias del Altísimo, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Y esta otra declaración: todo aquel que quiera hacerse amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Si la madre embarazada está consciente de eso y a pesar de saberlo se rebela contra su Salvador, rehúsa obedecer al Señor, se niega a oír la voz de su conciencia, la cual es la voz de Dios, y eso también lo confirma el testimonio de Jesús, Testimonios del Espíritu Santo, para la Iglesia, volumen 5, página 120, y desafía al cielo, y ella de forma voluntaria se coloca al frente de una pantalla de televisión para ver programación banal, programación impura, programación de entretenimiento frívolo, bobo, tonto, o a veces satánico, satánico explícito, inmoral, violento, etcétera, etcétera. Preguntamos, ¿qué le está aconteciendo teniendo como base el experimento del Dr. T.B. Mulholland? Tiene su lóbulo frontal desconectado. Esta gestante hipnotizada, recuerde, endemoniada, se ha vuelto una marioneta, un títere en las manos de Satanás. Su cerebro está completamente controlado y poseído por el enemigo de Dios. Recuerde, Satanás es una palabra muy fea, significa adversario, oponente. Está bajo el poder de él. Y ella no sospecha absolutamente nada, ni se lo imagina. La contemplación pasiva, la concentración excesiva y la visión estática, aunque esté embarazada, son evidencia de que ella está poseída por demonios. Y aquí viene algo tan delicado, que yo siempre que lo leo, está en el testimonio de Jesús, en el maravilloso libro El deseado de todas las gentes, y te repito, lo puedes bajar gratis por internet, en audio o en PDF. Siempre antes de leer este texto que es tan fuerte y tan revelador, yo hago una pequeña oración. Señor, por favor, toma posesión de mis neuronas a través de tu Espíritu Santo. Gobierna, Señor, mis neuronas, y así estarás gobernando mis emociones, mis sentimientos, mis impulsos, y también estarás gobernando mi habla, mis cuerdas vocales, mis nervios, y también, Señor, estarás gobernando mis pensamientos. Tú tienes poder para eso, y en este momento, Señor, suplico que hagas eso, para que al leer y comentar acerca de este texto del testimonio de Jesús, Señor, tú hables a través de tu siervo, porque es tu escogencia hablar a través del barro, indigno e imperfecto como soy. Por favor, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. El texto dice: todo ser humano que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. ¿Qué otro poder es? Solo hay 2 poderes, el poder de Dios y el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. No es su propio dueño. Perdió ese título de propiedad de sí mismo, lo perdió, no es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud.
puede lisonjearse de que está disfrutando de su libertad, de su libertinaje en algunos casos, pero él no sabe que es un pobre y miserable esclavo. No le es dado ver la belleza de la verdad. ¿Por qué no le es dado ver la belleza de la verdad? No la puede ver. Aquí le leo por qué. Porque su mente está bajo el dominio de Satanás. ¡Qué terrible! Y déjame decirte, apreciado amigo y hermano en Cristo, en esta condición se hallan la enorme mayoría de los que profesan amar a Jesús y estar preparándose para el traslado al cielo, de los que dicen que se están preparando para la segunda venida de Jesús. Tienen su mente controlada por Satanás. La enorme mayoría de ellos están contemplando lo que no deben en televisión, en internet, en tablets, en celulares, en videogames, en teatros, en cines y en lugares similares a esos, en el circo y en otros lugares como esos. La enorme mayoría está leyendo lo que no debería leer, está escuchando lo que no debería escuchar. Y nosotros somos transformados por la contemplación. Es por la contemplación que somos transformados, dice el apóstol Pablo. Y aquí está mi segundo libro y se titula, esperar allí que la cámara lo coja, el zoom, ¿ya? Es por la contemplación que somos transformados. Es un libro poderosísimo. Mi segundo libro, que escribí el primero, se titula Nacido de Dios, ese fue el segundo. Siendo así, imagínate, todos aquellos cristianos profesos que dicen estar aguardando la venida de Jesús, contemplando lo que no deberían contemplar, a la imagen de que se transforman, a la imagen de lo que contemplan. Ahora imagínate el efecto audiovisual que tiene la televisión cuando se contemplan todas esas cosas terribles, esas noticias desastrosas, catástrofes, más políticos corruptos, otra violación, otro asesinato, otro homicidio. Imagínate. ¿Para qué sirve contemplar eso? ¿Qué dice Jesús al respecto de eso? En Mateo capítulo 24 y el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que hoy estamos viendo. Sigo leyendo el mismo texto. Mientras se lisonjea de estar siguiendo los dictados de su propio juicio, obedece la voluntad del príncipe de las tinieblas. Imagínate. No hay tres opciones. O es Dios el que gobierna y el que controla nuestras neuronas, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra alma, o es otro poder. Nadie tiene poder sobre sí mismo. La voluntad es entregada a Dios o la voluntad es entregada a Satanás. Cada uno hace su escogencia. Esta declaración maravillosa está en el libro El deseado de todas las gentes, capítulo La luz de la vida. Declaración maravillosa en el sentido de que es una revelación increíble en ese sentido, porque esto es algo patético, ¿ok? No me supe expresar. Es una realidad, es una revelación patética. Bueno, vamos a hablar ahora de la epilepsia fotosensible. Epilepsia fotosensible es un nombre dado a una enfermedad que es producida exclusivamente por la televisión, por los videogames, los videojuegos, por la exposición a cierta programación de internet, por la exposición a ciertas películas en los teatros donde se proyectan películas, filmaciones de películas. Y lamentablemente, para aquellos que no lo saben, los videogames específicamente son mucho más satánicos y son mucho peores que la propia televisión. El problema es que la sintomatología que presentan los que dicen los científicos que son diagnosticados con epilepsia fotosensible es la misma sintomatología de aquellos
endemoniados que se registran en los 4 evangelios. ¿Y qué sintomatología tenían ellos? Espumaban por la boca, tenían los ojos volteados o emblanquecidos, se contorsionaban en el suelo y además gritaban y daban alaridos de horror, terribles alaridos y gritos. Pues esos son los síntomas de los que son diagnosticados con epilepsia fotosensible. Y repito, ciertas películas vistas en salas de cine, en proyecciones para grandes auditorios, videogames, especialmente videogames, televisión, ciertas cosas que se contemplan por internet y otras que se pueden contemplar de otras maneras. Pero en realidad, lo que estas personas que hacen esos diagnósticos tal vez no saben es que eso es posesión demoníaca. Y en el Japón aconteció un caso terrible, y casos como el que voy a narrar se continúan repitiendo, pero ya que la media, o sea, los medios de comunicación son controlados por Satanás, él no divulga esos casos porque no le conviene, una divulgación de esas no le conviene. En el Japón es el país donde se producen los dibujos animados más descarados, más sucios, más inmundos, más repugnantes, más altamente diabólicos y satanizados, más monstruosos. Ellos son los campeones mundiales en la producción de esos dibujos animados. Y el que había sido en su época el programa de dibujos animados más horrendo, más repugnante, más demoníaco, había tenido una acogida entre los niños elevadísima. Era el mayor éxito para los productores de ese programa de dibujos animados. Y estaban casi todos los niños de Japón contemplando una de los capítulos, una de esas series de ese programa de dibujos animados. No voy a decir el nombre porque no le hago propaganda a eso. Y de repente, en diversos lugares de Japón, en diversas ciudades, pueblos pequeños, etc., más de 700 niños o alrededor de 700 niños comenzaron a tener esos síntomas. Daban alaridos de terror, gritaban desesperadamente, no había cómo consolarlos, se retorcían como serpientes en el suelo, espumaban por la boca y tenían sus ojos volteados, emblanquecidos. Allá en el Japón, la religión es el budismo. Hay muy pocos cristianos allá. No sé si en algunos casos habría algún cristiano presente para decirle: mire, esa tal epilepsia fotosensible, eso es posesión demoníaca. El niño está poseído por espíritus inmundos. ¿Y qué hicieron estos padres impotentes? Llevaron a sus niños a los médicos japoneses en los centros de asistencia médica de emergencia, a urgencias, y les diagnosticaron epilepsia fotosensible, y lo único que hicieron fue inyectarles somníferos. ¿Por qué? 3 y hasta 4 adultos, entre enfermeras y médicos, tenían una dificultad terrible para controlar el cuerpecito de un niño, de una niña de 5, 7, 8, 9, 10 años. Por el poder de los demonios dentro de los niños. Lo mismo que se registró en el caso de los 2 endemoniados gadarenos. ¿Te acuerdas? Si conoces la Biblia. ¿Qué tan violentos eran los demonios que estaban dentro de ellos? ¿Qué tanta fuerza tenían? La Biblia dice que ellos tenían restos de cadenas y que tenían muchas heridas porque ellos se habían herido con esas cadenas y con los cerrojos, con los candados, con el hierro de las rejas de las prisiones donde habían intentado mantener los prisioneros. Ni las rejas de las prisiones, y en aquella época eso era muy rudimentario, ni las cadenas, ni los grilletes, los grillos los habían podido contener. Esto es muy doloroso y esto es muy triste. Y yo te pido que investigues
Y yo te pido y te suplico que te entregues completamente a Dios. Si tus niños están con el celular y pasan allí horas con el celular jugando esos jueguitos de video games, ¿por qué no se cansan y por qué pasan las horas? Algunos niños se van hasta la madrugada si los padres no saben, o si los padres saben y son alcahuetas, condescendientes, porque están dominados por demonios a través de esos jueguitos. En el próximo segmento vamos a responder a esta pregunta. ¿Por qué no acontece con todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos o ancianos? ¿Por qué no se comprueba esa sintomatología? Si todos ellos están endemoniados. En el próximo segmento responderemos esa pregunta. Permíteme terminar con una oración. Señor y Dios, de lo más macabro, cobarde y siniestro que el enemigo haya hecho, es esto que acabamos de revelar y de denunciar, que algunos ya lo sabían, otros no lo habían escuchado nunca en su vida. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Estos pequeñuelos, estos niños, sufriendo, estas madres desesperadas que ya perdieron el control y la autoridad sobre sus niños, sufriendo, angustiadas, afligidas. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir eso? Es nuestro deber denunciar, cueste lo que cueste, Señor. Aquí está mi vida y la vida de los que claman y de los que gimen por estas abominaciones, dentro y fuera de sus iglesias. Aquí estamos, Señor, para que nos utilices como instrumentos tuyos. Por ahora, Señor, te pido, ayuda a reaccionar y a reflexionar a estos padres que no habían entendido estas cosas y que las están entendiendo por primera vez. Ayúdame, Señor, a salvar a esos niños y a salvar a estos padres, porque un día tendrán que rendirle cuentas al Rey del Universo de su irresponsabilidad con sus niños. Señor, por favor, ayúdame, en el nombre de Jesús. Amén y amén.